Hola, soy Dulce, tengo 22 años, soy estudiante de la licenciatura de Ciencias de la Educación y en esta carrera, por supuesto, que vemos conceptos pedagógicos, didácticos y de psicología, pero también hablamos del currículum. Comúnmente la palabra currículum es confundida con un solo tipo de currículum. Si tú googleas la palabra, probablemente te aparezca que currículum es un documento donde se resume la trayectoria profesional y educativa de un sujeto, mostrando sus logros, metas y habilidades, pero esta no es una definición concreta, ya que esta definición corresponde al currículum vitae. Pero entonces, ¿qué es currículum? Desde su origen etimológico, la palabra proviene del latín currere, que quiere decir carrera. Esto hace referencia a carrera de vida. Entonces, probablemente por esta razón es confundido con el currículum vitae. Existen muchas definiciones sobre currículum. Podemos decir que existen tantas definiciones de currículum como autores que han escrito y estudiado sobre él. Para Tyler y para Hilda Taba, el currículum es un plan de acción o un documento que incluye estrategias para alcanzar una meta. Para Arnaz, el currículum es un plan que está normado y dirigido explícitamente hacia un proceso concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. Y para las maestras Glassman e Ibarrola podemos definirlo como los planes y los programas de estudio. Podemos decir que el currículum es una definición bastante compleja. Tiene que ser creado por investigadores profesionales para poder cumplir con las necesidades requeridas. Muchas personas definen currículum como los planes y los programas de estudio. Sin embargo, no es algo en lo que yo esté de acuerdo. Para mí, currículum es un proyecto social que construye por medio de planes y programas de estudio un nombre funcional en un futuro tanto social como laboralmente. También es importante que recordemos que el currículum responde a qué enseñar, cuándo enseñar y al qué, cómo y cuándo evaluar. Estas preguntas son respondidas en los 3 niveles que tiene el currículum: el nivel macro, el nivel meso y el nivel microcurricular. Es importante recordar que cada uno de estos niveles complementa al nivel anterior. En el macrocurrículo se realiza por parte del gobierno todos los lineamientos y bases realizados por la Secretaría de la Educación Pública. Se realiza un plan de desarrollo donde se marcan los lineamientos curriculares y las estrategias, además de que el equipo de diseño curricular hace un análisis de las políticas y de las necesidades públicas. Es aquí donde se decide qué tipo de hombre se quiere formar para que sea funcional. Es importante recordar que en este nivel se deben de tomar en cuenta distintos lineamientos, como los procesos de evaluación, las respuestas de las intenciones públicas, es decir, de las necesidades sociales. Debe ser abierto y flexible para que pueda adecuarse en el microcurrículum y también debe considerar aspectos económicos, políticos, filosóficos, entre algunos otros. En el nivel mesocurricular se refiere a todo aquello que tiene que ver con el aspecto institucional, estatal y academias, así como el equipo docente, que son los directivos y todo el personal institucional. En este nivel se toman decisiones sobre los contenidos que le dan coherencia a la práctica docente en el microcurrículum, concretando así el diseño curricular, y se realizan diversas actividades como lo es la planificación y organización de contenidos, estrategias curriculares, y se consideran los planes y programas de estudio. En este nivel es el engranaje entre lo macro y lo microcurricular. Podemos decir que de alguna manera el mesocurrículo es lo que sienta las bases para poder estar dentro del currículum formal. Sin embargo, se lleva realmente a la práctica en el nivel microcurricular. Se consideran funciones en la institución educativa como lo son la docencia, la investigación, el trabajo con la comunidad, y se determinan los elementos y los programas en las áreas de institución.
En el microcurrículum se hace referencia a todo lo que se ve dentro del aula. Aquí los docentes proponen una serie de recursos educativos que prestan atención a la relevancia de la práctica educativa con el fin de facilitar diversos aprendizajes, clarifican contenidos y estructuran los contenidos en unidades. Dentro de este nivel se consideran distintos enfoques como el rol del docente, los resultados de aprendizaje, la integración dentro del aula día a día. Aquí podemos ver que se integra tanto el nivel macro como el nivel micro, así como el currículum formal, el currículum vívido y el currículum oculto. Se toman en cuenta los perfiles de egreso y el conocimiento y el aprendizaje. Esos tres niveles ayudan a la organización de la estructuración del sistema educativo. Recordemos que la educación está organizada en forma lineal en toda la educación elemental, desde educación inicial, preescolar y después la educación primaria, secundaria, bachillerato, universidad y demás estudios superiores. Recordemos que todos los contenidos son enviados desde el nivel macrocurricular, pero es la institución quien imparte estos conocimientos y el docente es quien elige cómo impartir estos conocimientos. Entonces, ¿quiénes son los que determinan el orden y la estructura de estos contenidos? Estos contenidos son organizados y seleccionados por especialistas en educación y asignatura según sea el caso. Digamos que el equipo de diseño curricular tiene que tener en claro qué ocurre para realizar planes y programas de estudio cumpliendo con las necesidades de las tareas curriculares. Se toman en cuenta distintos pasos como el diagnóstico de necesidades, la modelación del currículum, la estructuración y la organización para ponerlo en práctica. Y por supuesto también la evaluación. También es importante recordar que se toman en cuenta los perfiles de egreso para que de alguna manera no se pierda el objetivo de formar el determinado tipo de hombre ideal para la sociedad. Y quien elige estos contenidos es el gobierno, es decir, el presidente y la Secretaría de Educación Pública. Se seleccionan los temas de interés y de suma importancia para la nación en el Plan de Desarrollo Nacional. Y esos tres temas de interés responden a los aspectos filosóficos, históricos, políticos y económicos, entre otros. Esta política educativa, aunque no lo parezca, cuenta con ordenamientos legales como es el artículo 3 de la Constitución, el Plan General de Desarrollo y la comunidad misma. El currículum cuenta con distintas condiciones institucionales como lo es la integración, la secuencia vertical y la continuidad por parte de las mismas instituciones. En la integración se ve la teoría como un todo y se ponen en práctica todos los conocimientos aprendidos, mientras que en la secuencia vertical nos habla sobre cómo los contenidos y los objetivos tienen una relación, y en la continuidad sobre cómo al concluir un proceso formativo en el siguiente nivel educativo se le da continuidad a estos contenidos. El currículum cuenta con distintas funciones, como por ejemplo la función técnica en la que se prepara de forma técnica a un individuo para que pueda concluir el proceso formativo sabiendo o teniendo habilidades y conocimientos sobre algún oficio. Existen otros tipos de funciones como la social, la epistémica, la estratégica, la práctica o la emancipadora. Pero de todas esas funciones hablaremos después. Y esto es todo. Espero que te haya gustado el video y hayas entendido un poco sobre qué es currículum. Muchas gracias por tu atención.